Hola, estimados espectadores del canal Día TV. Hoy tenemos como invitado al historiador orientalista Stanislav Nikolaevich Tarasov. Hola, Stanislav Nikolaevich. Hola. Stanislav Nikolaevich, naturalmente, el tema de nuestra conversación de hoy se centra en los eventos que ocurrieron en Siria. Ha pasado una semana desde nuestro último encuentro. El régimen de Assad ya no existe. No pretendo ser un experto en política siria ni en la del Medio Oriente. Ahora todos somos especialistas en esta región, como antes lo éramos con el COVID. Nos hemos enfrentado a revoluciones de colores, y al observar desde fuera, me da la impresión de que estamos ante una variación de una revolución de colores, porque ¿qué es lo más importante en una revolución de colores? Es un golpe palaciego que se lleva a cabo bajo la cobertura de una multitud de activistas, lo que ocurrió en Maidán, lo que intentan hacer ahora en Tiflis, pero aquí la multitud de activistas fue reemplazada por el ejército de Barmalev, que asaltó la soberanía, y mientras tanto, bajo el ruido, Assad fue removido por un acuerdo previo con centros de poder extranjeros. Esa es la impresión que tengo, aunque sea un poco corresponde a la realidad. Quiero decirles que el momento que estamos viviendo es histórico, sin duda. No es un momento de una sola trama. Hemos entrado en un nuevo ciclo del proceso histórico que abarcará el Medio Oriente y que, por cierto, traerá grandes eventos, grandes perturbaciones en esta región. La conclusión general, mi primera, es que las configuraciones o el mapa geográfico que observamos hoy, donde se indican las formaciones estatales, árabes, turcas, iraníes, etc., estos estados pueden desaparecer por completo, completamente. Alexander Nikolaevich, pero todos ellos, excepto Turquía, son en realidad artificiales. Fueron trazados por los vencedores al final de la Primera y luego de la Segunda Guerra Mundial. Estos estados que fueron creados sobre las ruinas del Imperio Otomano eran artificiales y estaban condenados históricamente, porque periódicamente este mapa se jugaba y se mantenían artificialmente, por diversas razones, en la confrontación entre Occidente y el Este, la Unión Soviética, con Occidente, el Pacto de Varsovia, etc. Era como un campo magnético de tipo bipolar, en el que estas formaciones estatales se mantenían entrando en diferentes coaliciones como lo hicieron en Siria. Pero en este caso todo aparece de manera algo diferente. Estoy de acuerdo con usted. Lo más interesante es que no se trata de Siria. Aquí me gustaría hablar de Turquía. Si leemos los informes, análisis que se lanzan desde los medios árabes, los medios europeos y muchos de nuestros políticos que tradicionalmente comienzan a atacar a Erdogan, quiero decirles que una de las partes perdedoras aquí parece ser Turquía. Sí, por cierto, si usted lanzó esta idea la semana pasada, ¿no? Entonces solo la mencionó su suposición y ahora está convencido de ello, ¿verdad? Sí. Separar Idlib, parte de Alepo y demás. En ciertas situaciones este escenario funcionó, pero ahora está entrando en vigor. Cuando llegaron a Basia las llamadas oposiciones, inmediatamente surgen muchas preguntas. ¿Quién supervisa esta oposición? Por ejemplo, Lavrov, en la reunión de los ministros de Exteriores de la Troika de Astana, usó el término oposición legítima. Entonces, hay una oposición ilegítima. Y en la versión turca había una oposición general. Los árabes, si no los llamaron rebeldes. Los persas, Irán, los llamaron primero yihadistas y ahora los llaman rebeldes, moderados, etc. Es decir, en realidad han cambiado su retórica. Que Erdogan actuó para derrocar a Assad para resolver los llamados problemas kurdos. ¿Qué quería lograr destruyendo a Assad? ¿Quería anexar parte del territorio? Bueno, tal vez fue una tentación y ahora existe. Pero si lo pensamos seriamente, ¿qué quería Turquía en Siria? En Siria el principal peligro para Turquía era la cuestión kurda. Pero esta cuestión kurda, los kurdos sirios no estaban vinculados a Assad, estaban vinculados a los estadounidenses y a Israel. Esa es la cuestión. Y le sugieren a Bodica que esto amenaza con cambiar los valores territoriales. Controlan el 40% del territorio en las partes orientales de Turquía, más bien Siria, Deir ez-Zor.
Y para negociar, resolver el problema kurdo, necesita o luchar con ellos, entrar en territorio sirio y luchar con ellos, como lo hace en su territorio, llevando a cabo operaciones militares en relación con Irak. Periódicamente hubo algunas operaciones militares en la zona fronteriza. O negociar con Assad, porque para Assad los kurdos ya representaban un problema. Hay Irán, donde reside un enclave kurdo muy fuerte. O negociar con él. Entonces, ¿en qué variante? ¿Qué necesitaba hacer? Ahora parece que apoyaron. Bien apoyaron, solo que la oposición vino desde arriba de Assad. Ahora lo primero, nadie ha identificado aún el rostro político de la oposición. ¿Son yihadistas o es la llamada oposición legítima? Bueno, la oposición secular que se oponía a Assad. Eso es lo primero. A juzgar por el hecho de que probablemente el primer ministro será secular, pero los yihadistas gobernarán. De ahí que Israel se movió primero, que parecía que había destruido a Hezbollah en Siria, debilitando la influencia de Irán. Y de repente Israel sintió una amenaza. Comenzaron las acciones militares. Los tanques se introducen por primera vez en 50 años en territorio sirio, en la región de los Altos del Golán. La aviación israelí comienza a bombardear depósitos de armas, instalaciones del ejército sirio, para que no caigan en manos de ¿quién? ¿Yihadistas? ¿Por qué? Porque para ellos resulta que Assad era preferible, porque hoy, quieran o no, pero a través de las líneas de inteligencia mantenían ciertas relaciones y con Assad podían negociar. Y cuando en nuestros medios se decía que la aviación israelí bombardeaba nuevamente territorio sirio, surgía la pregunta, ¿a quién bombardeaban? Bombardeaban bases iraníes, unidades iraníes, etcétera, que en principio ni siquiera estaban subordinadas a Assad. ¿Qué ocurrió en el siguiente momento? Después de que el nuevo liderazgo de Irán decidió tomar un rumbo hacia Occidente, negociar con los estadounidenses, entraron en negociaciones secretas a través de Omán, a través de la embajada suiza. No solo era el programa nuclear, era un amplio espectro de problemas. Y cuando llegó el momento de la guerra en Gaza, llegó el momento de Irán, la resistencia israelí, esto recordaba a quién disparaba a quién. ¿Recuerdan? ¿Acertaron? ¿No acertaron? ¿Había objetivos? ¿No había objetivos? ¿Irán lanzó un ataque preciso o no lo lanzó? Etcétera. Todo esto recordaba a un espectáculo. Pero al final, si Israel presionó a los estadounidenses, presionó un acuerdo con Líbano. La provincia de Líbano asumió la obligación de negociar con Hezbollah. Hezbollah, además, realmente se debilitó mucho, pero había comunicaciones subterráneas a través de Homs, por las cuales se suministraban armas y recursos militares desde Irán. Y Hezbollah podía actuar, pero Hezbollah estaba debilitada en Siria. En Siria trabajaban activamente asesores militares de Irán. Eso es lo primero. Porque de repente, en 6 meses, esta oposición destruyó a todo el ejército sirio que se negó a luchar. Resulta que los síntomas preocupantes sobre el estado del ejército sirio eran conocidos desde hace mucho tiempo. Y el liderazgo ruso lo sabía, y el liderazgo iraní, y los turcos lo sabían muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en realidad no se tomaron medidas? Porque está claro que en cualquier enfrentamiento militar, el ejército sirio puede sufrir derrotas. Resulta que el liderazgo iraní, más precisamente, aseguraba a Assad que lo apoyarían con sus fuerzas mágicas a través de Hezbollah, apoyarían al régimen sirio, no les amenazaba nada. Y así sucesivamente. Y el ejército sirio se encontró en el estado en el que se encontraba. Y al parecer, en este punto se gestó una variante de conspiración. El tercer momento. Surgieron problemas en las relaciones entre Irán y Rusia. Irán creía que controlaba Siria. Y no le gustaba en absoluto el control de Assad. Y que Rusia sacaba a Assad del aislamiento. Bajo la presión de la diplomacia rusa, Assad fue devuelto a la Liga Árabe. Los embajadores árabes comenzaron a recibirlo, etc. Y esto, por cierto, no le gustaba nada a Irán. De ahí que comenzaron a debilitar sus posiciones en el propio ejército. Aprovechando precisamente esta situación, después del alto el fuego, comenzaron los eventos que comenzaron. El siguiente momento crucial, la oposición tiene 25.000 fuerzas armadas, bien equipadas, bien armadas, conduciendo acciones militares de manera competente, incluyendo, esto no es muy Siria, pero los enfrentamientos con Siria mostraron ser muy capaces de combate, pero no se prepararon en el planeta Marte, no descendieron en paracaídas desde Venus.
¿Entienden? Se prepararon en algunos campamentos, si no en territorio sirio, en países cercanos. De esto estaban perfectamente al tanto todos los servicios de inteligencia. La inteligencia turca conocía la inteligencia iraní, la inteligencia siria, la inteligencia israelí, los estadounidenses aún más, que patrocinaban esto. ¿Acaso estas condiciones de advertencia estimularon la organización de maniobras o acciones? No se tomó ninguna medida, absolutamente ninguna. Naturalmente, esto indica que dentro del liderazgo del norte se gestó una conspiración, en la estructura militar, en la estructura industrial, en los servicios de inteligencia y en la diplomacia. Es un hecho. Assad fue entregado. Ahora quiero hablar sobre el compañero Erdogan. Muy a menudo se critica a Erdogan. Aquí está mi análisis. Me ocupé especialmente de esto. Muestra lo siguiente. Si en 2015, con la intervención de las fuerzas aeroespaciales rusas, Putin salvó a Assad en un momento crítico, entonces este verano Erdogan salvó a Assad, lo invitó a su país, no quería reunirse en territorio de terceros países y la propuesta era de países árabes. Él no quería reunirse en los campos organizados por Rusia y Putin, no quería hacerlo, y los nuestros tampoco estaban muy interesados. Se suponía que esto podría hacerse en Bagdad o en algún lugar similar. Activamente, si miran nuestros espectadores lectores, pueden ver en Internet la sorprendente diplomacia activa para acercar las posiciones de Assad y Erdogan que se observó desde abril. No resultó en nada. Assad se retiró de las negociaciones. Primero aceptó, luego presentó exigencias de que los turcos retiraran sus tropas de Hungría y así sucesivamente. Erdogan probablemente explica con la parte rusa. En una conversación telefónica habló con nuestro Putin. Pero en los informes de las negociaciones no se mencionan estas frases. Por parte turca se mencionó que hablaron sobre la situación complicada, y Assad luego le contó a su pueblo que le propuso venir y resolver el problema. Un problema conjunto con algunas medidas complejas. Salvar a Assad. Assad se negó. Una persona en Persia escribe que insistimos en obstaculizar el encuentro de Assad con Erdogan. Temíamos el aumento de la influencia de Turquía en Siria. La prensa persa en Persia escribe que existe un factor de conspiración turco-rusa contra Irán. ¿Es eso lo que escriben directamente en Teherán? Lo escriben abiertamente, sí. La llamada prensa democrática, por así decirlo. Lo escriben abiertamente. Yo, de hecho, lo leí. Los interesados pueden ir y ver en Internet. Hay un plan de que Putin y Erdogan dividen Siria, toman el control de su Siria, expulsando a Irán. Interfirieron. Los árabes se movieron. El problema árabe, al igual que el problema sirio, lo consideraban como un problema político. El fortalecimiento de Rusia, el fortalecimiento de Turquía y más aún el fortalecimiento de Irán no nos es permitido en absoluto. Ellos también entraron en este juego y a Assad lo animaron a reunirse con los líderes de los países árabes. Le decían, ven con nosotros, regresan con nosotros, los demás se apartan, cumplieron su tarea. Y al final, cuando se encontró ante una elección, se formó un vacío. Cuando comenzó un ataque concreto, cuando los árabes no lo apoyaron, los persas quedaron fuera del juego y Rusia se encontró en tal situación ante la elección de ir a luchar por Siria, sin perspectivas geopolíticas definidas o aceptar lo que se había planteado. En Doha, en la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Al Jazeera escribe que la decisión de una transferencia pacífica del poder se tomó en Doha en una reunión con el quinteto de Astana y los representantes de los países árabes. Assad recibió esta orden. La oposición no debía asaltar Damasco por la fuerza después de Homs. Llegaron a Siria. No hubo combates. Celebró una reunión con su primer ministro y abandonó el país. Bueno, como se sabe, ahora está en Moscú. De aquí surge la siguiente pregunta. Aquí hay más derramamiento. Ahora el ministro trabaja con la oposición. Ellos controlan entonces. Se forma un gobierno de coalición. Se cumplen todas las condiciones. Pero inmediatamente surge la siguiente pregunta. ¿Y qué en el futuro? ¿Qué en el futuro? Lo que se revela es lo siguiente. Que ahora está en proceso, el país está fragmentado. Controlan el 40% de los territorios. Parte de los territorios están fuera de control. Grupos de combate. Sí, apareció el factor de los yihadistas, que por cierto ha cambiado.
No sé, en algún lugar dijeron que incluso Rusia cambió, dejó de considerar que son yihadistas, pero hay que obtener esa confirmación. No lo vi, lo escuché en alguna radio. No puedo afirmar. ¿Qué cara? ¿Con quién tratar? ¿Cómo se organizará Siria en el futuro? Si solo el centro de Damasco tiene el potencial, los recursos, las posibilidades de unir, mantener un Estado único a través de la federalización, a través de algunos, esa es una pregunta. Pero por todos los indicios de la actual oposición, más aún que hay una lucha inevitable entre la agrupación secular y la yihadista, porque los yihadistas pueden usar la calidad de intermediarios, proponiendo como primer ministro a representantes seculares, y luego, después de un tiempo, ocurrirá una crisis, llevarán al poder, y esta es la dirección de Al-Qaeda, y tomarán el liderazgo de Sham, es decir, Damasco, y como saben, Damasco, Sham, es una figura simbólica, histórica, mística en el mundo islámico. No Estambul, Estambul es Constantinopla, es un mundo ajeno, un país ajeno, una capital ajena para el mundo islámico. No la crearon ellos. Sham, la capital, y así sucesivamente, es el mundo islámico. A través de Sham se revivirá, a través de Damas se revivirá el proyecto del gran califato. Y lo tomaron. Y no lo lograron, pero ellos sí lo lograron. Y ahora la segunda pregunta, no pudieron, se levantaron los kurdos. Los kurdos ahora han entrado en negociaciones con Israel. En Israel, el nuevo ministro de Defensa declara sobre el plan que nuestra tarea en el Medio Oriente es apoyar a las minorías étnicas, es decir, a los kurdos y drusos. Están desarrollando proyectos de Estado kurdo y druso. Los kurdos ahora han entrado en contacto con el liderazgo estadounidense, el mando israelí. Por todos los indicios se reconocerá un Estado kurdo en el territorio de Siria. Israel ha comenzado por primera vez en 50 años a introducir sus tanques en la zona fronteriza, creando una zona de amortiguamiento, como ya mencioné, en Israel. El proceso de fragmentación del campo y el territorio. Ahabuddin Sitar-Sogan en esta situación. Tiene autonomía en Irak. ¿Se refiere a los kurdos? A los kurdos, sí. Toda su vida, 15 años, durante tantos años luchó. Casi desde 2011 luchó contra el factor kurdo en Siria. Obtuvo que no lo cubre Rusia, sino que lo cubre Occidente. El proyecto kurdo, también aparece el proyecto ruso. Ahora dos autonomías o estatus especiales. Queda el problema de los kurdos turcos, donde el Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha estado operando durante décadas. Luchan con éxito en la clandestinidad y así sucesivamente. Y Turquía no puede hacer nada en Anatolia Oriental y así sucesivamente. Este Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha sido declarado terrorista. Ahora leamos los medios turcos. Esto no es para el público, no para ti. Allí ya comienzan a discutir seriamente sobre la federalización de Turquía, sobre la aparición de un distrito autónomo kurdo 2. Recordaron la tesis de Turgut Özal, el primer ministro, que en su momento propuso que era necesario deshacerse del nombre, la denominación de Turquía como Turquía y alejarse de Turquía. Turquía debería convertirse en un término lingüístico. Proponemos Özal bajo el término kurd, de hecho étnico. Proponemos el nombre de República Anatólica. Bueno, está bien, si solo Erdogan no lo acepta, pero se verá obligado a aceptar la federalización, entonces es la pérdida de la territorialidad de Turquía. El proyecto de Kurdistán nace con dificultades, lo abarca bien, Siria, sur, Líbano, amigos, sur, Irak, sur. Parte de Irán seguro, y allí en Siria este Kurdistán se convierte en una formación estatal única, lo que queda de Irak, sirios y chiitas y así sucesivamente. En Irán lo mismo. Y el proceso de fragmentación continúa. Y desde este punto de vista, si se mira y así sucesivamente, ¿a qué aplauden? ¿No es esto una trampa para Erdogan? Lo es. ¿Es esto una trampa para Irán? Lo es. ¿Quién cometió un error serio? Irán. Seriamente. Lo habría cometido manteniendo a distancia, manteniendo a Rusia y así sucesivamente, llevando a cabo sus consultas, retrasando la firma de un acuerdo estratégico bajo diferentes pretextos, participando en algunas actividades conjuntas, pero en realidad escriben tres en mente. Ahora obtuvieron una masa de problemas. Y ahora, si solo se logra lo siguiente, los enclaves no podrán establecer control, y aparece alguna fuerza que intenta, el califato necesita unirse, y comenzará
la lucha interna de la propia Siria. Y en esta lucha se verán involucradas las unidades armadas de Turquía, las unidades armadas de Irán se verán involucradas directa o indirectamente. Y como resultado de este nuevo lío nace este gran Kurdistán. Aquí está, por favor, en el Nuevo Mundo. Y a qué aplaudir. En esta situación no teníamos nada que hacer allí. No teníamos nada que ganar, no teníamos apoyo. Podríamos haber entrado en alianzas, uniones y así sucesivamente, pero puntos de apoyo, influencia básica y así sucesivamente, en realidad nos quedamos sin ellos. Y me parece que aquí la diplomacia rusa fue traicionada por la parte persa. Por lo tanto, la cuestión de la permanencia de nuestras bases militares en el territorio de Siria es cuestión de tiempo. Aunque puede haber otro escenario, durante el Ministerio de Asuntos Exteriores, después de Doha, María Zakharova hizo una declaración en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores. La parte rusa mantiene contactos con todas las facciones de la oposición. Esta es una posición legítima, término de Lavrov. Y con todas las facciones de la oposición es el término de Zakharova. Pero ella no es independiente. Está claro que con la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores, y eso significa que estamos manteniendo contactos con los yihadistas. Y ahora surge la pregunta, ¿se puede permitir que entremos en negociaciones con los yihadistas, con los talibanes, que legalmente se consideran terroristas? Sí, prohibidos. Sí, ¿y por qué con estos yihadistas? Tahrir, Asham, ¿por qué no entraste en contacto con ellos? También prohibidos. También prohibidos, sí, también se puede entrar en contacto. Sus representantes de la oposición, por cierto, hacen diferentes declaraciones sobre el mantenimiento de relaciones con Rusia. Bueno, ambos lados. Dos campos de la oposición hacen tales declaraciones. Por ahora, no hay provocaciones contra nuestras bases, no se observan. Pero los medios turcos escriben que supuestamente los militares rusos ya se dirigieron al Estado Mayor turco solicitando ayuda para retirar las unidades rusas de Siria, asegurar la seguridad. Así como resultado, llevamos a esta fragmentación. Y ahora, desde este punto de vista, volvamos. ¿Y cómo empezó todo? Octubre del año pasado, el golpe de Hamás a Israel. Se plantea un problema político, luego comienzan los eventos en Líbano. El problema palestino se relega a un segundo plano, la cuestión de la preservación del Estado del Líbano. Aparece el factor sirio. En general todos se olvidaron de Palestina y así sucesivamente. Los hutíes entran, quienes jugaban bajo la cobertura de la lucha palestina por los intereses del pueblo palestino, pero en realidad implementaron el proyecto del Gran Yemen, siendo empujados por el Estado del Reino Pérsico, esos mismos del Golfo Pérsico. Bueno, por favor, miren. Y después de esto decimos que nos reímos de la administración de Biden, de este anciano impotente, absolutamente inepto Biden, más bien del secretario de Estado Blinken y del asistente de Seguridad Nacional Ali Ivanova. Bueno, el tercero aún funcionó, eso es magnífico. Funcionaron, creo, simplemente en la mejor clase. Sí, funcionaron, eso es magnífico. Es decir, sacaron un objetivo falso. En la guerra de información se llama, definieron un objetivo falso. Un objetivo falso, empezaron a disparar al objetivo falso. Es una guerra de información. Miren a nuestros portavoces en la televisión, a qué objetivos dispararon todos. Pero en realidad el campo de batalla estaba en un lugar completamente diferente. Es un gran arte, una gran experiencia. Desviar a todo un país a través de manipulaciones, a través de sus medios. Miren cuánto tiempo se ha hecho. Analicé especialmente qué fuentes de información citan nuestros medios. Puras publicaciones americanas. Washington Post, New York Times, Foreign Policy, etc. Él cita eso, nos trae, retransmite esos proyectos que se desarrollan en publicaciones occidentales, ¿no? Para que reaccionemos. ¿Y dónde está Miliyet? ¿Dónde está Cumhuriyet? ¿Dónde está Al Jazeera? ¿Dónde están otras agencias en el Medio Oriente que reflejan más adecuadamente la situación? Si hablamos de las regiones del Medio Oriente, este eurocentrismo, americanocentrismo, nos ha llevado en el campo de la información a un objetivo falso, a un campo minado. Nos explotamos. Yo, en el lugar de la administración del Kremlin, eliminaría a todas estas cabezas parlantes. Incompetentes, incompetentes. ¿Son manipulados? Son ignorantes. Necesitan enseñar en la cátedra. ¿Por qué se metieron en la televisión y en la propaganda que enseñen a los estudiantes de segundos o curso? No llegan a la posgrado. En su propia guerra de información con noticias falsas, uno debe ser un propagandista experimentado, un especialista en guerra de información en el contexto de los medios, en el contexto de asegurar el acompañamiento informativo de ciertas acciones. Si solo en su momento el ministerio
de Relaciones Exteriores hubiera dado publicidad a todos nuestros contactos, todos los desarrollos que se hicieron en el intento de organizar un contacto entre Erdogan y Assad. Los turcos escribieron más sobre esto. Aquí tenemos contactos relacionados, frases únicas. Los turcos se desplegaron características. Nuestra audiencia, nuestra sociedad estaría preparada. Entenderíamos las dificultades en las que se encuentra Rusia y la diplomacia rusa y entenderíamos por qué sucedió lo que sucedió. En 6 días destrozaron el ejército. Y surge, ¿qué hacían nuestros asesores militares? ¿Y qué hacía nuestra presencia militar? ¿No lo vieron acaso? ¿Lo vieron? En un contexto amplio, es un gran juego geopolítico. Hay un gran intercambio de sacrificios en Chersium. Saben, si solo nos expulsan de Siria, es una gran pérdida. Porque nuestra presencia militar nos asegura el estatus no solo de potencia mundial, sino también de presencia. Porque en el Medio Oriente ocurrirán eventos históricos que con el tiempo afectarán nuestros intereses en el Cáucaso. Nos enfrentaremos a esto en unos 6 meses. Siempre hablamos de esto. Por cierto, cuando escribía decíamos, no nos creían. No perforamos sus calcetines. Solo hay que seguir atentamente esta situación. Concretamente, dedicarse a la comparación, ¿entienden? Porque allí muchos eventos sobresalen. Como campanillas de invierno sobresalen contra la nieve. El sol calentó, la campanilla de invierno salió. Stanislav Nikolaevich, tenemos poco tiempo de emisión, así que tengo 2 preguntas cortas. La primera pregunta, dígame, ¿no resulta ahora, independientemente de si la base permanece o no, las bases más bien, no resulta que estas bases de un instrumento de proyección de poder y una poderosa palanca militar estratégica de Rusia se conviertan en una palanca de presión sobre Rusia que, bueno, las mantenemos colgadas? Si se comportan mal, estas bases llegarán a su fin. Y si hacen lo que les decimos, dejaremos estas bases. Ese riesgo existe, estoy de acuerdo con usted. No pueden manipularnos, etc. Es todo un engaño. Si solo Siria fuera amistosa para nuestro régimen y la motivación de la presencia de nuestras bases militares fuera de alguna manera justificada y comprensible, y el enemigo fuera comprensible, etc. Es decir, en esta fundamentalmente nueva situación, nuestra presencia militar debe tener una seria argumentación. Una argumentación muy seria. Sí, por supuesto, puede haber tal presión que si solo con esta presencia nuestra en la forma en que se ve vamos a vincular algunos argumentos de estatus inventados, etc., por supuesto pueden manipular. Por supuesto pueden manipular. Y ahora todo da la sensación de que todavía estamos intentando. El éxito de la diplomacia rusa radica en que, a pesar de las contradicciones, aún se mantienen las posibilidades de diálogo en el formato de la Troika australiana para la regulación siria. El formato no es efectivo. El formato funcionó con grandes interrupciones, pero es un formato que permite a los líderes o ministros o en otros niveles realizar consultas sobre la región. Que tendremos que ocuparnos del problema sirio. Es inevitable, queramos o no, no podremos evitarlo, por diversas razones. Ni siquiera tanto por ciertos intereses en el Medio Oriente, de carácter geopolítico, repito, me refiero hasta algunas relaciones económicas, cooperación económico-comercial. El asunto es que existe un peligro real de que este tsunami se acerque al Cáucaso Sur. En relación con esto, Stanislav Nikolaevich, tengo para usted una segunda pregunta. En nuestra conversación anterior, usted dijo que aproximadamente en 6 meses. Y estos eventos ya saldrán directamente al Cáucaso Sur y tal vez a Asia Central. ¿Cómo evalúa ahora en qué medida es una amenaza real que toda esta barbarie resuene en el Cáucaso Sur y en Asia Central? Todo dependerá de la situación interna. Si allí comienza una guerra civil, no tendrán tiempo para esto. Se ocuparán de sus disputas, etc. Pero si logran consolidar perfectamente la sociedad, comenzarán la expansión. Es decir, en nuestros intereses que se enfrenten entre ellos, por así decirlo. La contención debe llevarse a cabo en nuestros intereses. Será una opción de contención. Por muy cínico que suenen, es un hecho. De lo contrario, entienden, la aparición de Sham como centro de un potencial califato es un síntoma muy interesante. Miren, Sham Chehiran, Kabul. Luego llevarán a cabo, o Irán definitivamente llevará a cabo la expansión. Y entonces a estos llamados grupos proxy, Israel lo sintió.
Israel, con experiencia en enfrentamientos, lo sintió en un mes, por así decirlo. ¿Y por qué ahora no tengo quejas personales con Israel? Entiendo sus acciones. Entiendo la lógica de sus acciones cuando realizan acciones preventivas en la dirección siria. No los condeno ahora. Entiendo la amenaza que puede representar para el Estado israelí. Es el caso en el que aplaudo a Israel y siempre condené la política en Gaza hacia el liderazgo palestino, etc. En este caso los entiendo. Claro. Gracias, Stanislav Nikolaevich. Gracias por su análisis de los eventos actuales. Y recuerdo a nuestros espectadores, en el programa Día TV estuvo el historiador orientalista Stanislav Nikolaevich Tarasov. Adiós. Que sea el día. Suscríbete al archivo único del canal Día. Apoya nuestro proyecto. Enlace en la descripción del video.